Un amigo de nombre Edgar Escobar, quien tiene un canal YouTube de nombre Biblia Libre, en un vídeo que se titula ¿Cómo convertirse en apóstol?, afirma que solo existen dos ministerios, los cuales son obispos y diáconos. Preste atención. Consideramos que el canon de la Escritura está cerrado, también los apóstoles, porque el propósito de ellos era traer la revelación directa y el canon de la Escritura. Entonces no podemos considerar, no podemos decir que ellos están actualmente fungiendo como lo hacían los 12. Así reciban el título de apóstol. Nombramientos en la antigüedad solamente existían dos: obispo, que quiere decir anciano, y diácono. Solamente en la iglesia primitiva existían esos dos nombramientos, obispo y diácono, no más. Pero hoy en día queremos nombrarnos de todo. Hoy queremos ser apóstoles, profetas, arcángeles, una cantidad de cosas que uno dice, ¿no será más bien ganas de tener posición y poder y autoridad? ¿No será más bien que estos señores quieren poder enseñorearse sobre la iglesia que no es de ellos sino de Jesucristo? El amigo Edgar Escobar dijo, cito, nombramientos en la antigüedad solamente existían dos, obispo, que quiere decir anciano, y diáconos. Solamente en la iglesia primitiva existían esos dos nombramientos, obispos y diáconos, no más. Pero hoy en día queremos nombrarnos de todos. Hoy queremos ser apóstoles, profetas, arcángeles. Una cantidad de cosas que uno dice, ¿no será más bien ganas de tener posición, poder y autoridad? ¿No será más bien que estos señores quieren poder enseñorearse? Fin de la cita. En un contexto, puedo entender la intención del amigo Edgar Escobar de quejarse, protestar sobre el enseñoramiento, y hallo lícito que haga el señalamiento. Pero decir, afirmar que en la iglesia primitiva existían dos nombramientos, obispos y diáconos, nada más, es muy irresponsable y es, además, una demostración que la antipatía hacia la actual corriente de apóstoles le ha hecho soslayar, excusar, eludir muchos pasajes de las Sagradas Escrituras sobre otros ministerios. Si leemos la Biblia en la actualidad sin tomar en cuenta el contexto lingüístico, y para este caso en especial se debe tomar en consideración el contexto histórico, pues es obvio y es el error que hacen la mayoría de los creyentes en la actualidad cuando se lee a Primera de Timoteo capítulo 3, que habla de los requisitos del obispo y del diácono. La interpretación que se le da en la actualidad, y es lo que entienden, que obispo significa el pastor, es decir, la persona de mayor jerarquía o autoridad en una congregación local, cuando no es así. E interpretan diácono como alguien que solo atiende a las mesas o hace tareas como una especie de servicio doméstico. En este programa solo me encargaré del cargo eclesial del obispo. Quiero aclarar desde un comienzo que los requisitos de obispos y diáconos eran cargos eclesiales para ayudar a gobernar, regentar la grey de Dios, y no necesariamente lo ejercían personas que tenían ministerio sacerdotal, sino personas laicas, legas. Cuando el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, adoptó un plan de administración en la iglesia similar al de la sinagoga judía.
El templo de Jerusalén era el sitio al que acudían los varones judíos 3 veces al año para sus fiestas religiosas. Sin embargo, era en las sinagogas donde rendían servicio sagrado diariamente, sea que vivieran en Israel o en alguna de las colonias judías establecidas en el extranjero. ¿Cuándo comenzaron a usarse las sinagogas? Pregunto. Algunos creen que fue durante el exilio de los judíos en Babilonia, entre los años 607 y 537 antes de nuestra era, pues el templo de Jehová estaba en ruinas. Otros piensan que se instituyeron poco después de su regreso del destierro, cuando el sacerdote Esdras animó al pueblo a aprender y comprender la ley de Dios. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Según la costumbre antigua de Israel y del judaísmo, con respecto al sistema de gobierno de las sinagogas, la iglesia primitiva instauró el consejo de ancianos o de presbíteros, del griego presbyterion, al igual como funcionaba en la sinagoga. No olvidemos que los fundadores de la iglesia, los apóstoles, eran judíos. Esto sirve de fondo al establecimiento del sistema de ancianos en la iglesia cristiana. Y esta institución judeo-cristiana es un cuerpo de ancianos que contribuye a unificar las diversas facetas del ministerio neotestamentario más que lo que a menudo se percibe. En el Nuevo Testamento aparecen ancianos que son coordinadores, supervisores de las iglesias locales. Reciben el nombre de presbíteros u obispos, palabra griega que quiere decir anciano, viejo, pero en sí es un título de respeto por su función en la comunidad. La edad no cuenta. La iglesia primitiva siguió, como era muy natural, el modelo de la sinagoga y, como el pastor más anciano era el principal, es por ello que encontramos en el Nuevo Testamento decir expresiones como esta: el principal de la sinagoga, el cual era el jefe de la sinagoga. Los ancianos tenían la responsabilidad y el poder en Israel durante el tiempo de Jesús. El jefe de la sinagoga era un laico y respetado judío. Repito, el jefe de la sinagoga era un laico y respetado judío con responsabilidad para el mantenimiento físico de la sinagoga y los servicios de adoración, la supervisión general del culto público, incluyendo el mantenimiento del orden. Era elegido de entre los ancianos y decidiría quién sería llamado a leer las escrituras, predicar y mantener el orden durante los servicios. No se duda que era rico y un hombre de influencia en la comunidad. El obispo u anciano no podía dar la bendición sacerdotal. Escuche bien, no podía dar la bendición sacerdotal. Ello demuestra que no era una persona llamada al ministerio sacerdotal
instituido por Dios, sino un oficio o cargo eclesial. Douglas Tennant dice, cito, el culto en la sinagoga concluía con una bendición que debía ser pronunciada por un sacerdote y a la que la congregación respondía con un amén. Si no había un sacerdote presente, la bendición era sustituida por una oración. Fin de la cita. Aunque estuviera el obispo o anciano principal, él no podía dar la bendición, porque eso era exclusivo de los sacerdotes levitas, y el obispo principal de la sinagoga no cumplía ese requisito. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En el griego koiné, anciano de Primera de Timoteo 5:17 es presbítero, el más anciano, miembro del concilio del Sanedrín o miembro del concilio en la iglesia cristiana, como los que se reunieron para tratar sobre si los gentiles debían circuncidarse o no, como aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Primera de Timoteo 5:17 dice que los ancianos, que es lo que significa obispo, que gobiernen bien. Notemos que ellos son llamados a gobernar, es decir, para tener un puesto de autoridad eclesial en la congregación local. Eran los supervisores de la congregación local. Habla en plural en la congregación local porque era igual a lo que ocurría en las sinagogas judías. En la sinagoga judía había siempre por lo menos 2 oficiales u ancianos, aun cuando en alguna de las sinagogas más grandes pudiera haber más. Es por ello que dice en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Repito, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese que para cada iglesia constituyeron ancianos. Habla en plural. Aprovecho también para decirles a mis amigos testigos de Jehová, el cual ellos tienen un sistema de gobierno en sus iglesias, donde es regido por ancianos, y se basan en estos textos, le doy la razón en parte. Los ancianos son coordinadores en la iglesia, llamados a cumplir un oficio o cargo eclesial, pero ellos olvidaron o desconocieron que tanto en la organización de las sinagogas judías y en la congregación cristiana primitiva existía la figura del principal de la sinagoga, en el caso judío, y el nombramiento del sacerdote principal o pastor principal en la congregación cristiana. La Didachet o Didayet, también llamada la enseñanza de los 12 apóstoles, la cual data aproximadamente del año 100 después de Cristo, pero la fecha de composición va de alrededor del año 70 a los años 96 al 98, siempre anterior al siglo II. Nos dice en el capítulo 13, titulado Sustento de profetas y maestros, en las disposiciones 3 y 4, cito: Así pues, todas las primicias del producto del lagar
y de la era de trilla de tus bueyes y tus ovejas se las llevarás y darás como primicias a los profetas, porque son vuestros sacerdotes principales. Repito acá, porque son vuestros sacerdotes principales. Pero si no tenéis un profeta, dadla a los pobres. Fin de la cita. La Didache nos dice que los sacerdotes principales de las congregaciones eran los profetas, no eran los obispos y diáconos. Esto nos revela que al igual que en la sinagoga judía había un cargo eclesial compuesto por laicos o legos y un cargo sacerdotal o ministerio, y quien lo ostentaba en la congregación cristiana era el que tenía el ministerio de profeta. Luego, en el capítulo 15 de la Didache, titulado Elección de obispos y diáconos, repito, elección de obispos y diáconos, dice en los apartados 1 y 2, cito: elegíos pues obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos y no amantes del dinero, íntegros y aprobados, porque éstos ejecutarán el servicio de profetas y maestros para vosotros. Repito, porque éstos ejecutarán el servicio de profetas y maestros para vosotros. Por tanto, no lo despreciéis, porque son hombres honorables junto con los profetas y los maestros. Repito, no los despreciéis, porque son hombres honorables junto con los profetas y los maestros. Fin de la cita. En el capítulo 15 de la Didache nos da luces de quiénes eran los obispos y diáconos en la congregación. Eran una especie de supervisores, personas con autoridad para ayudar a mantener el orden y la guía entre los hermanos, y siendo de ayuda necesaria al gobierno de la iglesia. En esos cargos eclesiales podía haber personas llamadas a ministerios y personas sin ser llamadas a ministerio. Cabe recordar lo que dice en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos u obispos deben ser tenidos en doble honor, pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso nos da a entender que habían obispos que no se dedicaban a predicar y enseñar. Es decir, no estaban llamados a ministerio. Es por ello que encontramos en el libro de los Hechos el nombramiento de 7 diáconos, cargos eclesiales, y entre ellos estaba Esteban, el cual tenía ministerio sacerdotal, Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Igualmente, Felipe era evangelista, pero de los 5 restantes no tenemos noticias que tuvieran ministerio. La Didache nos dice que de entre los obispos y diáconos se levantarán personas que ejecutarán el ministerio tanto de profetas y maestro, es decir, ministerio sacerdotal, y hace la advertencia al pueblo de Dios debido a que sus cargos eran inferiores
al de los ministerios sacerdotales que no los despreciaran o tuvieran en poco, que no los subestimaran porque son personas honorables. Es por ello que el apóstol Pedro le dice a los ancianos, obispos, que son llamados a tener autoridad en la comunidad cristiana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Además de las tareas de enseñar y juzgar que tenían los ancianos, en su condición de ancianos de la Iglesia de Cristo, se vuelve a destacar la tarea de gobernar, y se le da a sus tareas carácter más pastoral que político, cosa que ocurría en Israel. En consecuencia, el anciano cristiano tiene primariamente la función de enseñar, de determinar lo bueno y lo malo y de supervisar pastoralmente. Aunque se ordena a los ancianos para sus funciones en forma específica, su oficio no es ni sacerdotal ni ceremonial. Repito, aunque se ordena a los ancianos para sus funciones en forma específica, su oficio no es ni sacerdotal ni ceremonial. Esto me sirve también para refutar, en otro contexto, claro está, a los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o tenga ministerio, porque ellos aluden con mucha frecuencia a Primera de Timoteo capítulo 3, en donde hablan sobre los requisitos del obispo. Ellos lo abordan de dos maneras. La primera dicen que el requisito de pastor debe ser marido de una sola mujer. Es decir, para ellos es concluyente que eso significa género. Eso ya lo respondí en un programa titulado La mujer sí puede ser pastora si es por género. Y la segunda forma en que ellos lo entienden es que ese es el requisito del pastor principal. Ahora, con la evidencia que he aportado, demuestra que el cargo u oficio de obispo no es el del pastor principal o sacerdote principal, sino un cargo de supervisor eclesial para ayudar a las personas llamadas a ministerio en la dirección de la congregación local. Así que no es trascendente, importante, necesario desde este contexto el requisito de obispo, porque no se trata del sacerdote principal. Según la Didache, el sacerdote principal era el profeta, y podemos encontrar tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de la Iglesia y los padres apostólicos que existían mujeres con el ministerio de profetisa. Por ejemplo, Alfonso Ropero en su libro Lo mejor de Tertuliano, de la editorial CLIE, página 40, dice, cito, Amia, la profetisa de Filadelfia, de quien los profetas montanistas se jactaron de ser sus sucesores. Fin de la cita.
Tertuliano nos habla de una gran profetisa que estaba en el siglo I en la iglesia de Filadelfia. Igualmente, Jesse Lehman Hurble, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana de la editorial Vida, en la página 39 nos dice, cito, creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la iglesia. Consideraban los dones de profecía como el privilegio de los discípulos y tenían muchos profetas y profetisas entre sus miembros. Fin de la cita. Tertuliano nos habla de Ammia y también Eusebio, el primer historiador cristiano. Ammia fue una mujer de gran testimonio y no pueden alegar que era una Jezabel, porque Jezabel estaba en la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice la Biblia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto también guarda relación con la jerarquía o grado de autoridad en cuanto a los ministerios. Observe estos dos pasajes bíblicos, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Corintios capítulo 12 verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aunque el amigo David Diamond y Edgar Escobar piensan que jerarquía significa abuso de autoridad, cosa que trataré en otro programa, aquí hay un orden de posición en cuanto a autoridad. Primero en autoridad es el ministerio de apóstol y luego viene el profeta, cosa que justamente nos dice la Didaché, que los profetas eran los sacerdotes principales. El amigo Edgar Escobar confundió categorías al afirmar que en la antigüedad solo habían dos nombramientos, pasando por alto que obispo y diáconos son cargos eclesiales y ministerio es otra cosa. Es por ello que a personas aparte de los 12 se les llamó apóstoles. También encontramos en la gracia a personas que tienen el ministerio de profeta. Podemos encontrar que Felipe era evangelista y habían ministerio de maestro. El título del mensaje, obispo y diácono. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.